Déjame empezar con algo curioso. La electricidad. Nadie la ha visto. Nadie ha tocado un electrón con la mano. Y sin embargo ilumina ciudades enteras. Mueve trenes. Hace latir máquinas que salvan vidas. Es invisible, pero es innegable. ¿Sabes qué más es así? La energía que tú emites. Durante siglos la electricidad desconcertó a los físicos. Sabían que estaba ahí, podían medir sus efectos, pero explicar qué era realmente, eso era otra historia. Porque no es una cosa sólida. Es un fenómeno, es movimiento, es interacción. Y eso mismo pasa con la atracción. La mayoría cree volver loca a un hombre. Significa estrategias, trucos, palabras exactas, como si fuera una receta matemática. Pero la atracción no es una fórmula rígida, es un campo eléctrico, emocional. Cuando tú entras a un lugar con seguridad, generas campo. Cuando hablas con pasión, generas corriente. Cuando sabes quién eres, produces voltaje. Y el voltaje genera tensión. La tensión crea chispa. Pero cuidado, la electricidad mal dirigida quema. La energía emocional mal utilizada manipula, desgasta, destruye. No se trata de controlar, se trata de comprender el fenómeno. ¿Por qué alguien se vuelve adicto a otra persona? No es por necesidad, es por cómo se siente cuando está cerca. La electricidad no obliga a una bombilla a encenderse, simplemente crea las condiciones para que la luz ocurra. Cuando tú te conviertes en una mujer o persona que vibra con propósito, con metas, con misterio genuino, generas una diferencia de potencial. ¿Y dónde hay diferencia de potencial? La corriente fluye. La clave no es perseguir, la clave es atraer. No es rogar atención, es ser interesante. No es fingir intensidad, es vivir con intensidad real. ¿Quieres volver loco a un hombre? No le des todo el mapa. Dale un universo por descubrir. No seas predecible, la naturaleza no es predecible. Y es lo más fascinante que existe. La electricidad aún hoy nos sorprende. Cuanto más aprendemos, más misteriosa parece. Y ahí está su belleza. Haz lo mismo contigo. Que cuando crean que ya te entendieron, descubran una nueva capa. Que cuando crean que te tienen segura, sigas creciendo. Que cuando intenten definirte, te expandas. Porque la verdadera adicción no nace del control, nace de la admiración. Y la admiración surge cuando alguien está frente a una fuerza que no necesita aprobación para existir. Sea planta generadora, no el aparato que necesita enchufe. Produce tu propia energía. Invierte en tu mente. Cuida tu cuerpo. Desarrolla tu pasión. Cuando tú eres una fuente constante de luz, no necesitas convencer a nadie de quedarse. La gente se acerca naturalmente a la luz. Y entonces ocurre algo poderoso. No es que lo volviste loco, es que lo inspiraste. No es que lo hiciste dependiente, es que lo hiciste sentir vivo. Y cuando alguien se siente más vivo a tu lado, eso no es manipulación. Eso es electricidad. La energía invisible, nadie la ve, nadie puede sostenerla entre los dedos. Y sin embargo, cambia habitaciones, altera decisiones, acelera corazones y redefine destinos. Entras a un lugar y sin haber dicho una palabra, algo ya ocurrió. El aire se movió, la tensión cambió de dirección. No fue magia, fue energía. La mayoría de las personas cree que el poder está en lo visible, en la ropa, en el tono de voz, en las frases ensayadas. Pero eso es como pensar que la electricidad es el foco. El foco solo orilla. La fuerza real ocurre en un nivel más profundo, donde partículas invisibles interactúan obedeciendo leyes, que todavía hoy nos sorprenden. La electricidad desconcertó durante siglos a las mentes más brillantes. Sabían medirla, sabían usarla, pero explicarla en su esencia, eso era más difícil, porque no es un objeto, es un fenómeno, es relación, es diferencia de potencial. Cuando existe una diferencia, algo fluye. Y cuando algo fluye, ocurre la transformación. Lo mismo sucede contigo. Tu energía invisible no es lo que aparentas, es lo que irradias cuando no estás intentando impresionar a nadie. Es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esas tres cosas están alineadas, generas voltaje emocional. Y el voltaje crea tensión. Y la tensión crea tensión. Las personas no se sienten atraídas por la perfección, se sienten atraídas por la intensidad auténtica. La electricidad no pide permiso para existir, simplemente responde a condiciones. Si hay campo, hay fuerza. Si hay propósito, hay dirección. Ahora bien, energía sin control puede quemar. Un rayo ilumina el cielo, pero también puede destruir un árbol. La diferencia está en la conducción. Cuando tu energía está guiada por inseguridad, produce ruido. Cuando está guiada por propósito, produce luz. ¿Quieres impactar?
Entonces deja de intentar convencer, empieza a comprender el fenómeno. No se trata de actuar diferente, sino de ser más tú. La autenticidad es un generador potente. Cuando una persona sabe quién es, crea una estabilidad interna que otros perciben de inmediato. Es como un campo magnético, no lo ves, pero sientes la atracción. La energía invisible también se alimenta de misterio. No el misterio artificial de ocultar por estrategia, sino el misterio natural de quien siempre está creciendo. La electricidad sigue sorprendiendo a la ciencia porque cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Así debería ser tu evolución. Cuando alguien cree que ya te entendió por completo, descubre otra capa, otra meta, otra pasión. Eso crea diferencia de potencial. Y donde hay diferencia de potencial fluye la corriente. No se trata de volver loco a alguien con juegos emocionales. Se trata de despertar en el otro una sensación de expansión. Cuando alguien está cerca de ti y siente que su mundo se amplía, que su visión se desafía, que su energía aumenta, algo poderoso ocurre. No es dependencia, es resonancia. La resonancia sucede cuando dos sistemas vibran en frecuencias compatibles. No puedes forzarla, puedes fingirla por un tiempo, pero eventualmente el sistema se desajusta. Por eso la base es tu propia estabilidad. Sé la fuente, no el aparato que necesita conexión externa para encenderse. Trabaja en tu mente como quien calibra un circuito. Cuida tu cuerpo como quien protege un conductor delicado. Alimenta tus pasiones como quien mantiene activo un generador. Cuando haces eso, tu presencia cambia. Tu silencio comunica. Tu mirada transmite dirección. La energía invisible es el lenguaje más poderoso que existe. Porque no depende de palabras. Y las palabras pueden mentir, la energía no. Si dudas de ti se nota. Si crees en ti también. Así que no busques fórmulas. Busca coherencia. No persigas atención, desarrolla intensidad. No intentes controlar la corriente, conviértete en la diferencia que la provoca. Cuando eres una fuente constante de luz no necesitas suplicar compañía. Personas se acercan naturalmente a la claridad. Y entonces entenderás algo profundo. El verdadero poder no está en hacer que alguien se obsesione contigo, sino en convertirte en una fuerza tan viva, consciente y tan auténtica que estar cerca de ti se sienta como encender una ciudad entera en medio de la oscuridad. La curiosidad es voltaje puro. No es un adorno intelectual, no es una simple pregunta lanzada al aire. Es una diferencia de potencial entre lo que sabemos y lo que deseamos comprender. Y cuando existe esa diferencia, algo se mueve. Siempre, imagina dos puntos, uno cargado de certeza absoluta y otro cargado de misterio. Si no hay diferencia entre ellos, nada ocurre. Pero si uno guarda algo que el otro aún no entiende, aparece tensión. Y donde hay tensión, fluye energía. Así funciona la curiosidad en la mente humana. Durante siglos la electricidad desconcertó a los científicos. Sabían que estaba ahí porque movía objetos, producía chispas, encendía luces. Pero cuanto más la estudiaban, más preguntas surgían. ¿Qué es exactamente lo que se mueve? ¿Cómo puede algo invisible ejercer fuerza? Cada respuesta habría nuevas incógnitas. Y esa cadena infinita de preguntas fue la que impulsó el progreso. La curiosidad fue el voltaje que encendió la ciencia. En las relaciones humanas ocurre algo similar. La atracción no nace de la saturación de información, nace del espacio, del pequeño intervalo entre lo que muestras y lo que aún queda por descubrir. Si revelas todo de inmediato, igualas los potenciales. No hay corriente, no hay chispa. Pero cuando existe profundidad, cuando hay capas, cuando alguien percibe que detrás de lo visible hay un universo más amplio, la mente se activa. Y una mente activada busca, se acerca. Eso es voltaje emocional. Ahora bien, la curiosidad auténtica no es manipulación. No consiste en esconder por estrategia, sino en crecer de manera tan real que siempre haya algo nuevo emergiendo. Una persona estática no genera preguntas. Una persona en evolución constante es un misterio natural. Piensa en esto, la mente humana detesta el vacío de información. Cuando no entiende algo por completo, intenta completarlo. Si alguien no puede predecirte totalmente, su cerebro sigue trabajando incluso cuando no estás presente. No porque lo obligue, sino porque la estructura misma de la mente busca cerrar el circuito. Y mientras el circuito no se cierre, la energía fluye. La curiosidad también implica escuchar, hacer preguntas reales, mostrar interés genuino. Porque el voltaje no es solo lo que generas hacia afuera, es el intercambio. Cuando haces que alguien hable de sus pasiones, de sus ideas, de sus sueños, activa su propia energía interna. Y la mayoría de las personas no se enamora de quien más habla, sino de quien les hace sentir más vivos. La curiosidad bien utilizada ilumina, pero mal dirigida puede convertirse en ansiedad. Si juegas a desaparecer, a confundir, a crear inseguridad artificial, produces descargas inestables. La atención deja de ser chispa y se convierte en desgaste.
El verdadero voltaje no se basa en incertidumbre tóxica, sino en expansión intelectual y emocional. Ser curioso también significa no creerte terminado. Cuando tú mismo sigues preguntando, aprendiendo, explorando, transmites dinamismo. La electricidad fluye porque las cargas se mueven. Si todo se detiene, la corriente desaparece. Una mente que ya lo sabe todo es un sistema cerrado. No hay intercambio. No hay sorpresa. La sorpresa es una forma elegante de energía. Cuando alguien descubre una nueva faceta tuya, una habilidad inesperada, una reflexión profunda, una pasión desconocida, su percepción se ajusta. Cada ajuste mental requiere energía. Esa energía es atención. Y la atención sostenida es una forma poderosa de conexión. Así que no busques ser completamente comprendido en 5 minutos. Permítete hacer un proceso. Permítete cambiar. Permítete explorar territorios nuevos. Cuando tú mismo te sorprendes de lo que puedes hacer, te conviertes en una fuente constante de novedad. Y la novedad mantiene activo el circuito. La curiosidad como voltaje no se trata de mantener a alguien confundido, se trata de mantener la experiencia viva, dejar espacio para preguntas, dejar espacio para descubrimiento. Dejar espacio para que el otro quiera acercarse no por necesidad, sino por fascinación, porque cuando la mente se fascina, el corazón la sigue. Y cuando la corriente fluye de manera natural, constante y luminosa, no necesita forzar nada. La energía hace su trabajo, la diferencia de potencial existe, la chispa aparece, la curiosidad cuando es auténtica no solo enciende relaciones, enciende mentes. Y una mente encendida es una de las fuerzas más poderosas del universo. La conexión real es la fuerza más poderosa del universo invisible. No se ve, no se pesa, no se puede medir con una regla. Y sin embargo, cambia decisiones, transforma destinos y altera la química del cuerpo en cuestión de segundos. Puedes estar rodeado de personas y no sentir nada, o cruzar una sola mirada y que algo se encienda. ¿Qué ocurrió ahí? No fue casualidad, fue conexión. La física nos enseña que ninguna fuerza actúa en aislamiento, todo es interacción. Las partículas no existen como entidades solitarias, flotando en el vacío, se afectan, se influyen, responden unas a otras. La electricidad, por ejemplo, no es un objeto independiente, es el resultado de cargas interactuando. Sin interacción no hay corriente, sin relación no hay energía útil. Lo mismo sucede con nosotros. Puedes tener carisma, belleza, inteligencia, recursos, pero si no hay interacción auténtica, no hay flujo. La conexión real no se basa en impresionar, se basa en resonar. Y la resonancia ocurre cuando dos sistemas vibran en frecuencias compatibles. Esto no se puede fingir por mucho tiempo. Hoy vivimos en una era de conexiones superficiales, mensajes rápidos, reacciones inmediatas. Respuestas automáticas. Pero la verdadera conexión no es velocidad, es profundidad. No es cantidad de palabras, es calidad de presencia. Cuando escuchas de verdad, algo cambia en el otro. No escuchas para responder. Escuchas para comprender. Y cuando alguien se siente comprendido, su sistema nervioso se relaja. Baja la defensa. Se abre el circuito. La conexión real empieza con coherencia interna. Si lo que dices no coincide con lo que sientes, la otra persona lo percibe. No siempre de forma consciente, pero lo percibe. Es con un cable mal conectado, la luz parpadea. Puede encender por momentos, pero no es estable. En cambio, cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, generas una señal clara. Y las señales claras permiten intercambios fuertes. No necesitas exagerar, no necesitas actuar. Tu presencia basta. La conexión auténtica también implica vulnerabilidad. Y eso asusta, porque mostrar vulnerabilidad es aceptar que no eres invulnerable, que no tienes todas las respuestas, que sientes miedo a veces. Pero curiosamente, esa honestidad es lo que fortalece el vínculo. Cuando alguien percibe humanidad real, no perfección fabricada, aparece la confianza. La confianza es el conductor más eficiente de la energía emocional. Confianza. Cualquier interacción pierde potencia. Con confianza, incluso el silencio comunica. Dos personas conectadas pueden compartir un momento sin palabras y sentir que ocurrió algo profundo. Eso no es magia. Es sincronización. Y la sincronización requiere atención. En un mundo lleno de distracciones, regalar atención plena es un acto revolucionario. Mirar a alguien a los ojos sin revisar el teléfono. Hacer preguntas que no sean de rutina, sino de interés genuino. Recordar detalles. Mostrar que lo que el otro dice importa. Esas pequeñas acciones construyen puentes invisibles. La conexión real no se trata de depender, se trata de expandirse juntos. Cuando estás con alguien y sientes que tu mundo se amplía, que tus ideas se enriquecen, que tu energía aumenta, sabes que hay algo auténtico, no te sientes reducido, te sientes elevado. Eso es poder. Porque la conexión verdadera
no controla, potencia, no limita, impulsa, no asfixia, libera. Y cuando dos personas se convierten en fuentes de energía que se retroalimentan positivamente, el resultado es crecimiento. Pero recuerda, no puedes forzar una resonancia que no existe. Puedes intentarlo, puedes imitar gestos, adaptar gustos, moldear tu personalidad para encajar. Pero eventualmente el sistema se desajusta. La verdadera conexión ocurre cuando eres tú, sin máscaras. Y aún así, hay respuesta. Por eso el primer paso no es buscar afuera. Es fortalecer adentro, conocerte, entender tus valores, reconocer tus límites. Cuanto más claro seas contigo, más clara será tu señal hacia los demás. Conexión real no es un accidente, es el resultado natural de autenticidad, atención y coherencia. Y cuando ocurre, no necesitas exageraciones ni estrategias complicadas. La energía fluye, la confianza crece, la presencia se vuelve suficiente. Y entonces entiendes algo fundamental: el poder no está en atraer a cualquiera, sino en crear un vínculo tan genuino que ambas personas se sientan más vivas, más conscientes y más fuertes que cuando estaban separadas. La intensidad es dinamita, pero en manos conscientes se convierte en luz. La mayoría de las personas le teme a su propia intensidad, la suavizan, la esconden, la reducen para no incomodar, para no parecer demasiado. Pero la intensidad no es el problema. El problema es no saber dirigirla. Piensa en la electricidad. En estado salvaje es un rayo que parte el cielo y destruye lo que toca. Pero cuando la canalizamos, ilumina ciudades, alimenta hospitales, mueve industrias enteras. La diferencia no está en la energía misma, sino en cómo se conduce. ¿Tu intensidad funciona igual? Es esa pasión que te acelera cuando hablas de algo que amas. Es esa mirada firme cuando sabes lo que quieres. Es esa determinación que no negocia con la mediocridad. Sin dirección puede parecer agresiva, abrumadora, caótica. Con dirección es magnética. La intensidad mal dirigida busca reacción, quiere atención inmediata, exige validación, se impacienta. Es como un circuito sobrecargado, produce chispas pero termina quemándose. En relaciones se traduce en presión, en expectativas desmedidas, en querer que todo ocurra rápido. Pero la intensidad bien dirigida tiene propósito, no necesita correr. Sabe que la energía constante supera la explosión momentánea. Fuego controlado, suficiente para calentar, no para destruir. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de usar tu intensidad para impresionar, comienzas a usarla para construir. La aplicas en tu crecimiento, en tu disciplina, en tu visión. Y esa coherencia genera respeto. La intensidad auténtica no grita, se siente. Observa a una persona que sabe lo que hace. No necesita exagerar movimientos ni elevar la voz. Su enfoque es tan claro que todo su sistema está alineado. Esa alineación transmite fuerza. No es escándalo, es presencia. Dirigir la intensidad también implica autocontrol. No significa reprimir emociones, sino comprenderlas. Si sientes mucho, eso es un regalo. Pero sentir mucho no significa reaccionar a todo. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio decides hacia dónde fluye tu energía. Si reaccionas sin filtro, tu intensidad se convierte en descarga desordenada. Si eliges conscientemente, se transforma en impulso estratégico. En el ámbito emocional, la intensidad bien dirigida crea profundidad. No se trata de dramatizar cada experiencia, sino de vivirla plenamente. Escuchar con atención real, amar con compromiso real, trabajar con enfoque real. Esa consistencia construye una reputación invisible. Las personas saben que contigo las cosas son auténticas y la autenticidad intensa es atractiva porque vivimos rodeados de tibieza, opiniones a medias, esfuerzos a medias, sentimientos a medias. Cuando alguien aparece con convicción clara, con energía enfocada, con metas definidas, genera contraste. Y donde hay contraste, hay atención. Pero cuidado, la intensidad no debe convertirse en obsesión. La obsesión estrecha la visión. La intensidad dirigida amplía horizontes. La diferencia es que la primera nace del miedo a perder, la segunda nace del deseo de crear. Cuando tu intensidad está conectada con tu propósito, no dependes de resultados inmediatos. Entiendes que cada acción suma, que cada pequeño avance acumula energía. Es como cargar una batería. No ves el proceso interno, pero sabes que se está almacenando poder. Y cuando llega el momento adecuado, esa energía acumulada se manifiesta con fuerza estable. La intensidad bien dirigida también respeta el ritmo de los demás. No invade, no impone, inspira. Porque cuando alguien ve tu pasión equilibrada, siente motivación, no presión. Se siente atraído por la claridad, no intimidado por el exceso. Dirigir tu intensidad es decidir dónde invertir tu energía limitada.
No puedes estar encendido al máximo en todo. Si dispersas tu fuerza, reduces tu impacto. Si eliges con precisión, multiplica resultados. Así que no apagues tu fuego para encajar. Aprende a encauzarlo. Conviértelo en disciplina diaria, en aprendizaje constante, en compromiso firme contigo mismo. Porque la intensidad, cuando está guiada por conciencia y propósito, no solo transforma tu vida, ilumina el camino para otros. Y esa luz no quema, calienta, inspira y permanece. Si necesitas que alguien te encienda, todavía no has descubierto tu propia energía. La mayoría vive conectada a enchufes emocionales. Esperan mensajes para sentirse valiosos. Esperan aprobación para sentirse suficientes. Esperan compañía para sentirse completos. Es como un aparato perfectamente diseñado, pero inútil si no está conectado a una fuente externa. Y ahí está el error. La electricidad no comienza en el enchufe de tu pared. Comienza en una planta generadora, en un lugar donde la energía se produce, se transforma y se distribuye. El enchufe solo es un punto de acceso, no es el origen. En las relaciones, en el trabajo, en la vida, muchas personas quieren ser el enchufe atractivo, disponibles, accesibles, listos para recibir energía de otros. Pero si dependes de la corriente externa, tu luz parpadea según la voluntad ajena. Hoy te escriben, brillas. Hoy te ignoran, te apagas. Eso no es poder, eso es dependencia energética. Ser la fuente significa generar tu propio voltaje interno. Significa que tu motivación no depende del aplauso, que tu autoestima no depende de la validación, que tu alegría no depende exclusivamente de la presencia de alguien más. Cuando una planta generadora produce energía, no pregunta si alguien la está mirando. Cumple su función porque esa es su naturaleza. Produce porque tiene capacidad interna para hacerlo. Tú también. Tu conocimiento es energía, tu disciplina es energía, tu salud es energía, tu propósito es energía. Cada vez que inviertes en ti, aumentas tu capacidad de generación. Cada libro que lees, cada habilidad que desarrollas, cada meta que persigues con constancia es como añadir turbinas a tu sistema interno. Y ocurre algo interesante. Cuando eres fuente, deja de perseguir conexiones desesperadamente, porque ya no buscas que alguien te complete, buscas compartir excedente. Esa diferencia cambia todo. Una persona que necesita energía absorbe, una persona que la genera comparte. Y la gente lo percibe. Percibe cuando alguien se acerca desde la carencia y cuando se acerca desde la abundancia. La carencia exige. La abundancia invita. Ser fuente también implica responsabilidad. No puedes culpar al exterior por cada apagón emocional. Si te sientes vacío constantemente, el trabajo no está en cambiar de enchufe. Está en revisar tu sistema interno. ¿Estás descansando lo suficiente? ¿Estás cultivando metas propias? ¿Estás viviendo alineado con tus valores? Porque cuando hay incoherencia interna, la producción baja. Y no se trata de volverte independiente hasta el aislamiento. La electricidad más poderosa es la que se distribuye. Una fuente no se encierra, se conecta, pero desde su capacidad de generar. La diferencia es que si un cable se desconecta, la planta sigue funcionando. Cuando eres fuente, elige relaciones por afinidad, no por necesidad. Compartes porque quieres, no porque temes quedarte solo. Y esa seguridad es magnética. Imagina dos personas, una necesita constante reafirmación, la otra tiene claridad interna y disfruta compartir su energía. ¿Cuál crees que resulta más atractiva? No porque juegue difícil, sino porque transmite estabilidad. La estabilidad es una forma silenciosa de poder. Significa que tus emociones no dependen del clima externo, que puedes estar solo sin sentirte incompleto, que puedes amar sin perderte, que puedes dar sin vaciarte. Eso no sucede por accidente. Se construye con hábitos, con autoconocimiento, con límites sanos, con metas claras. Sé la fuente, no el enchufe. Produce tu propia motivación, genera tu propia confianza, construye tu propio propósito. Entonces, cuando alguien llegue a tu vida, no será para encenderte, sino para amplificar la luz que ya existe. Y cuando dos fuentes se conectan, no hay dependencia, hay expansión, no hay necesidad desesperada, hay intercambio consciente. Esa es la diferencia entre sobrevivir emocionalmente y vivir con poder. No esperes corriente. Conviértete en la central que la produce y verá cómo el mundo deja de ser un lugar donde buscas energía y se convierte en un espacio donde la distribuyes.